segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al versículo 13. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al verso 13. ¿Cuántos lo tienen? Y vamos a leer bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo, y bajo la comunión del dulce Espíritu Santo de Dios. Porque aunque muchos no lo quieran aceptar, nuestro Dios es triuno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermano. Y dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Pero me llama la atención lo que dice el verso 13. Si fuéramos infieles, Él no va a ser infiel. El verso 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él nos va a negar. Amén a su nombre. Pero aquí dice: si fuéramos infieles, Él no va a ser infiel. Él va a permanecer fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Levanta tus manos. Padre, háblanos en esta preciosa noche como tú sabes hacerlo. Espíritu Santo, tu palabra dice que el que escudriña lo profundo del corazón eres tú. ¿Quién conoce el corazón y la mente del hombre sino tú, oh Señor? Por eso háblanos, Dios mío. Padre, danos una palabra que pueda edificarnos, exhortarnos. Una palabra que nos pueda formar, que nos pueda fortalecer en fe. Que podamos salir de aquí diferentes, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, en tus manos estamos y te damos gracias. Amén. Y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Mi alma bendice la gloria del Señor. Y en esta noche yo quiero predicar con base en el tema la fidelidad de Dios. Dígale al que está a tu lado: Dios es fiel. Dios es fiel. Amado, cuando nosotros estudiamos, hermanos, de manera detenida las sagradas escrituras, nos vamos a encontrar en que nuestro Dios está lleno de virtudes y lleno también de atributos. Y dentro de los atributos de Dios es que Dios es misericordioso, es que Dios es bueno, es que Dios es justo,
Amén, hermano. Eso hace parte de los atributos de Dios. Dios es amor a su nombre. Ahora, escuche bien, hermanos, que no es que Dios tiene misericordia, sino es que Dios es la misericordia. ¿Usted me está entendiendo? No es que Dios tiene amor, es que Dios es la esencia del amor. Amén a su nombre. Alabado sea el Señor. No es que Dios tiene justicia, es que la esencia de la justicia es Él. Amén, hermano. Pero dentro de todos los atributos de Dios está la fidelidad. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es bondadoso, pero también Él es fiel. Ahora, quiero que escuche esto. Dios no es más fiel que misericordioso, ni es más bondadoso que justo, ni es más bueno, aleluya, que misericordioso. No, 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 no. Dios, hermano, sus atributos no compiten entre sí. Amén. Dios, el nivel de misericordia de Dios es el mismo nivel de fe. No es que Dios tiene más misericordia que fidelidad, o Dios es más fiel que justo. No. Dentro de los atributos de Dios, entre ellos no hay diferencia. ¿Me está entendiendo? Alabado sea Dios. Y hoy quiero hablar de ese atributo de Dios que se llama fidelidad. Y es un atributo tan importante, hermano, que sin ella, sin este atributo, sin la fidelidad de Dios, ninguno de nosotros estuviera aquí. O sea, la fidelidad de Dios es tan grande que la fidelidad de Dios es la que nos sostiene. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Y la fidelidad de Dios es tan grande que dice la Biblia, hermanos, en este texto que leímos a Timoteo, Pablo escribiéndole le dice: acuérdate de esto, recuerda esto, acuérdate de Jesucristo, que vino del linaje de David. Amén. Aleluya. Que resucitó de entre los muertos. Y que si nosotros le negáramos, Él también nos va a negar. Bendito sea Dios. Y le dice Pablo: pero si nosotros le fuéramos infieles. Me llama la atención eso. Dice: Él va a permanecer siempre fiel. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que Dios siempre va a cumplir su palabra. Dios siempre va a cumplir sus promesas. O sea, Dios no se olvida de su palabra, no se olvida de sus promesas, sino que Dios, dentro de su fidelidad, Él está comprometido con su palabra y con sus promesas. O sea, ¿dónde podemos ver la fidelidad de Dios? La podemos ver que un día Dios destruyó a toda una generación bajo lluvia. Toda aquella generación de Noé, hermano, fue exterminada por un diluvio. Después del diluvio, Dios dice: no voy a volver a destruir la tierra con agua. ¿Sí o no, mi hermano? O sea, Dios le hace esta promesa a este hombre. Hace un pacto con Noé. Y le dice: Noé, yo no voy a volver a destruir la tierra con diluvio.
Y hermano, la Biblia dice que después del diluvio comenzaron nuevamente los hombres a multiplicarse sobre la tierra. Y dice la Biblia que es cuando entra lo que conocemos como la dispensación del gobierno humano. Después del diluvio o dentro del diluvio se da, después de que los hombres comenzaron a multiplicarse, se da el gobierno humano. Dios le dice a Noé: espárzanse sobre la tierra, llenen la tierra. Pero dice la Biblia que los hombres, hermanos, comenzaron su corazón a estar de continuo en el mal. El capítulo 6 dice que los hombres lo que pensaban era el mal y Dios por eso destruyó. Pero después que vino el diluvio, los hombres siguieron haciendo lo malo. Y dice que se juntaron todos, hermanos, y tomaron la decisión de edificar una torre. Y fue la Torre de Babel, que significa confusión. Y los hombres comenzaron a hacer lo malo delante de Dios otra vez. Y comenzaron a apartarse nuevamente de Dios. Y los hombres comenzaron nuevamente a corromperse. Sin embargo, hermanos, desde esa promesa que Dios le dio a Noé de no volver a destruir la tierra, hermano, hasta hoy Dios ha sido fiel a esa promesa. Porque, hermano, la maldad que se vive hoy está por encima de la maldad que produjo que Dios destruyera la tierra con lluvia. O sea que si hay una generación, hermano, que pueda despertar la ira de Dios, es esta. Sin embargo, Dios no ha destruido más a los hombres a través de un diluvio. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel a su palabra. Dios ha sido fiel. Y dentro de esa fidelidad de Dios está en cumplir su palabra. Amén a su nombre. O sea que la fidelidad de Dios lo que nos enseña es que Dios cumple su palabra. Mateo dice que Dios es tan bueno que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre los injustos también. Sobre el justo y sobre el injusto. Pero eso habla de esa fidelidad de Dios. Usted se imagina que Dios no permita que los injustos, los pecadores, para ellos no salga el sol. No, Dios es fiel. Y Dios cumple su palabra. ¿Cuántos lo creen? Y Números, capítulo 23, verso 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. O sea, esto está hablando de esa fidelidad de Dios a su palabra. Amén, hermano. O sea que cuando
Dios dice algo, Él es fiel en cumplirlo. Y no solamente cuando lo dice, sino cuando Dios ha tomado la decisión, cuando Dios ha comenzado algo. Dios no lo deja a media. Dios no deja a media lo que Él comienza, sino que todo lo que Dios comienza, Dios lo termina. Amén, hermano. Porque Él es fiel en completar su obra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Dios es fiel, hermanos, que, aleluya, en los tiempos de dificultad, que en los tiempos de adversidad, Dios nos muestra su fidelidad, hermano, porque en esos momentos Él nos sostiene. O sea, la fidelidad de Dios no solamente se muestra en que Él cumple su palabra. La fidelidad de Dios no solamente se muestra porque Él termina lo que comienza, sino que la fidelidad de Dios se ve en que en medio de la crisis, en medio de los momentos más difíciles, Dios sostiene a sus hijos. Eso lo dijo David en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombras de muerte, ¿qué dijo él? No temeré mal alguno. Ahora, ¿por qué David dijo no temeré aunque ande en un valle de sombras de muerte? ¿Por qué David dijo no temeré? Porque dice, porque tú estás conmigo. Amén, hermano. O sea, cuando tú caminas con Dios, cuando yo camino con Dios, hay una seguridad. Y la seguridad es que Dios va a mostrar su fidelidad aún en los momentos más difíciles en nuestra vida. Bendito sea Dios. Hermano, yo eso lo he visto, esa fidelidad de Dios. Yo la he visto en mi vida personal y la he visto en muchas vidas. Amén, hermano. Porque en muchos momentos difíciles de mi vida, en muchos momentos críticos, gris de mi vida, yo he visto la mano de Dios. Amén, hermano. En medio de la crisis, yo he visto la mano de Dios. Y yo he conocido hermanos y hermanas que han pasado por situaciones difíciles, por situaciones adversas, por situaciones que humanamente es imposible salir de ello. Pero hermano, yo he visto cómo Dios ha sostenido a mis hermanas, ha sostenido a mis hermanos, y Dios ha hecho milagros sobrenaturales. A su nombre, hermano. O sea que la fidelidad de Dios la podemos ver en medio de la crisis. Yo conocí un hermano que tenía más de 5 años que no trabajaba y no le salía nada. Sin embargo, todos los días se acostaba con su desayuno, con su almuerzo y con su cena. Nunca se acostaba sin comer. Aleluya. Bendito sea Dios. Siempre Dios mandaba de un lado o del otro lado, Dios mandaba la provisión. Y después de 5 años, hermano, él estaba gordo y la hermana gorda y los hijos gordos. O sea que la gente no pensaba que ellos estuvieran pasando necesidades. Porque como se veían gorditos, rozagantes, decían, esta gente lo que tiene es comida. Está bien, pero no. Es que Dios, en medio de la crisis, Dios nos demuestra su fidelidad porque Él nos sostiene. Dale un aplauso al Señor, hermano. Un día hablé con un hermano
de allá de Venezuela. Bendito sea el Señor, en los momentos más difíciles que pasó Venezuela, en lo más que no había comida, que todo era muy costoso. En esos momentos, hermano, ese varón llegó aquí. Yo lo invité, pero llegó, hermano, estaba bien gordo. La mayoría de los venezolanos que yo había conocido eran delgados. Es más, Maduro es tan descarado que decía, si quieres adelgazar, ven a la dieta de Maduro. Oye, qué cosa, man. Un descaro. Y eso lo dijo él, burlándose de la carencia que él mismo había provocado, ¿sí o no? Y yo conocí a los venezolanos, hermanos, que venían delgaditos. Bendito sea Dios. Pero él vino de Venezuela, él vivía en Venezuela, pero vino, hermano, usted lo veía así. ¿Usted ha visto las esculturas de Botero? De Fernando Botero. Bueno, así, bastante gordo, gordito. Y entonces a mí me llamó la atención. Y yo le dije, hermano, ven acá, y usted, ¿cómo le está yendo en Venezuela? ¿Cómo está Venezuela? Y él dice, no, la cosa está difícil. La cosa está bastante difícil, no hay comida en los supermercados. Hay dinero, pero no hay comida. Y tú no compras lo que quieres, sino lo que toca, lo que encuentres. Así fue que me dijo él. La cosa está difícil. Entonces yo dije, hermano, pero ven acá, pero yo a ti no te veo. Le dije, yo a usted lo veo bendecido. Me dice, es que Dios es bueno. Que en medio de la crisis, Dios nos sostiene. Y nunca hemos pasado hambre. Al contrario, Dios siempre nos manda la bendición. Y es que ahí se muestra a un Dios fiel. Amado, si usted y yo ponemos a hacer un análisis retrospectivo, comenzamos a recordar retrospectivamente, comenzamos a mirar retrospectivamente, hermano, nos vamos a encontrar con una verdad. Y es que así como yo muchas veces lo he hecho, que a veces yo hoy estoy aquí y yo miro atrás y yo digo, caramba, pero oye, ¿cómo yo salí de ese problema? O sea, ¿cuántas situaciones no se presentaron en nosotros que creíamos que no íbamos a salir ileso de eso? Pero hoy estamos aquí de pie. A su nombre, hermano. Hoy estamos de pie. Entonces uno dice, pero ven acá, ¿cómo yo pude salir de ese problema? ¿Cómo yo pude salir de esa crisis? ¿Cómo yo pude salir de ese problema que me quitó el sueño, que me desesperó, que me produjo angustia? Pero ¿cómo yo salí de eso? Es que fue la fidelidad de Dios. O sea, la fidelidad de Dios se muestra no solamente en que Él es fiel a su palabra. Escúcheme bien, lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Y si no se ha cumplido hasta hoy es porque no ha sido el tiempo de Dios. Pero hay un tiempo perfecto de Dios. Y si Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir por encima de la cabeza del que sea, porque Él es fiel. Él es fiel. La fidelidad de Dios se ve porque Él nos sostiene. A su nombre, hermano. Él nos sostiene. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra, aleluya, en el Salmo 36:5, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tremendo, hermano. Bendito sea Dios. O sea, la fidelidad de Dios, hermano, es grande, es amplia, y Él nos va a sostener. ¿Cuántos lo creen? Y si tú estás pasando por un momento difícil, sea económico, sea de salud, sea familiar, si tú estás pasando por un momento económico, no te preocupes. La fidelidad de Dios te va a sostener.
Y Dios te va a sacar de esta situación que tú estás atravesando. Dios te va a sacar de este problema. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios, porque Él es fiel. A su nombre, hermanos. Aleluya, Él es fiel. Si Él nos ha sostenido, hermanos, si Él a mí me ha sostenido estos 44 años de vida que tengo, Él me va a seguir sosteniendo los años que me falten. Él me va a seguir sosteniendo. Y si Dios te ha sostenido todo este tiempo, desde que naciste hasta hoy, Dios también te dice a ti, Él te va a seguir sosteniendo. No tengas miedo, no tengas temor, que respiro y liberación de parte de Jehová vendrá de algún lado para tu vida. Dios muestra su fidelidad porque en medio de la crisis Él nos sostiene. A su nombre damos la gloria. Dile al que está a tu lado, Él es fiel. Él es fiel. No te preocupes. A veces pensamos el enemigo nos mete cosas en la mente, ¿sí o no? Porque el enemigo, yo siempre he dicho que, hermanos, el enemigo es un oportunista. Y el enemigo se vale de cualquier circunstancia. Y a veces tú estás pasando y yo estoy pasando situaciones adversas, situaciones difíciles. Y el enemigo te comienza a meter pensamientos. Viste que tú no vas a salir de esta. Viste que esto va a empeorar. Viste que tú no sirves, viste que tú no puedes, viste que... Y entonces el enemigo comienza a decirte. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante eso? Tenemos que pararnos firmes y decirle, mira, diablo mentiroso, tú estás vencido. Porque aunque yo no estoy viendo las nubes, aleluya, aunque yo no vea las nubes, aunque todo se vea despejado, eso no quiere decir de que Dios no va a traer la lluvia. A su nombre, hermano. Dios algo va a hacer. Amados, yo siempre lo he dicho desde muchos años, de que he predicado, siempre he dicho, tú no tienes que ver a quién Dios va a usar o por qué camino va a venir la bendición. Amén. O cómo lo va a hacer Dios. Porque a veces nosotros nos enfrascamos es, Señor, ¿y tú cómo vas a hacer para salir? ¿Cómo tú vas a hacer para sacarme de esta situación? Eso no es problema suyo. ¿Qué método va a usar Dios? ¿A quién va a usar Dios? Eso no es problema suyo. A usted no le importa a quién va a usar Dios, ni cómo lo va a hacer Dios. Usted sabe qué es lo que a usted le interesa y qué es lo que a mí me interesa. Es saber que no me importa cómo lo va a hacer Dios, ni a quién va a usar Dios, ni de qué forma. A mí lo que me interesa saber es que Dios lo va a hacer y punto. Dios lo va a hacer. Amén, hermano. Pero nosotros a veces nos desgastamos. Porque a veces escuchamos, y es bueno escuchar testimonios, porque los testimonios son píldoras de fe. Los testimonios son esa vitamina a la fe. Porque los testimonios alimentan la fe. ¿Cierto que sí? Porque cuando uno escucha un testimonio, uno dice, wow, si Dios lo hizo con el hermano, si Dios lo hizo con la hermana, Dios también lo va a hacer conmigo. Amén, eso te alimenta la fe. Y a veces uno escucha testimonios y dentro de los testimonios uno escucha y uno dice, sí, hermano, porque yo estaba pasando una situación económica cuando de repente alguien tocó la puerta de mi casa y yo no tenía nada que comer. Y ese día tocaron la puerta de mi casa y llegó un hombre diciendo, oye, Dios me mandó a traerte esta bendición. 3 sacos llenos de comida. Y uno dice, wow, porque Dios eso lo ha hecho. Pero Dios no obra siempre igual. Entonces hay gente que está pasando por una crisis y de pronto no tiene que comer. Entonces está diciendo, bueno, Señor, ¿y cuándo vas a mandar al hombre? ¿Y quién te dijo a ti que Dios va a usar el mismo método? Amén, a su nombre. Dios obra como quiere. Tú no sabes cómo Dios va a obrar. A su nombre. Yo he escuchado testimonios
terribles, hermano. Que un día una hermana, aleluya, no tenía nada que comer y salió, hermano, a su casa, a la terraza, a barrer la terraza. Y cuando ella estaba en la terraza, ella decía: Señor, no tengo nada que comer, nada para darle a los muchachos. Tengo la luz colgada, tengo el agua colgada, tengo el gas, no lo he pagado. Señor, yo necesito que tú proveas. Y ella barriendo y orando y barriendo, cuando de repente hace así, ruan con la escoba y barre un fajo de billetes, hermano. Y ella miró eso y dijo: gloria a Dios, aleluya. Entonces hay gente que cuando escucha estos testimonios, entonces sale diciendo: ay, Señor, tengo esta necesidad, mándame la bendición. Voy a barrer la terraza para ver. No, es que Dios eso lo hizo con ella. O sea, a veces nosotros, el problema que nosotros a veces tenemos es que nosotros nos enfocamos en la forma, en el medio, en el instrumento. Y tú no tienes que enfocarte en la forma, ni en el medio, ni en el instrumento como Dios lo va a hacer. Tú simplemente tienes que decirle: Señor, yo creo en tu fidelidad, que tu fidelidad me enseña que en medio de la crisis tú me sostienes, tú no me dejarás caído, tú no me dejarás en vergüenza. Yo no sé a quién vas a usar, yo no sé qué método vas a utilizar. Yo lo que sí sé es que tú no me vas a dejar avergonzado, porque tu fidelidad me sostiene. Aleluya. La fidelidad de Dios lo sostiene a uno, hermano. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado: no te estés preocupando cómo lo va a hacer Dios. Lo importante es que tú tienes que enfocarte en que Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Ya eso es problema de Dios. A su nombre. Nunca se me va a olvidar el testimonio de un hermano que me dijo: alabado sea el nombre del Señor, que él se levantó temprano y la esposa está comenzandito en el evangelio y él ya tiene varios años. La esposa está dando apenas los primeros pinitos, es una bebé espiritual, y se levantaron sin un peso. Y nunca se me va a olvidar ese testimonio que el hermano me dijo. Cuando él se levanta, la esposa le dijo, tenían un niño como de 6 años, tenían en esa época un niño, ya debe estar más grande. Y él le dice, ella le dice a él: ajá, amor, no hay nada que comer. El niño, la comida, el alimento de los niños, no hay nada. Y el hombre le dice: no te preocupes, Jehová proveerá. Y la famosa frase de algunas mujeres, no todas: Jehová proveerá, no salgas a buscarla. Jehová proveerá. Ve a buscarla. Y él le dijo: no te preocupes, yo voy a salir, pero Jehová proveerá. Bendito sea Dios. ¿Cuándo nos hemos acostado sin comer? ¿Cuándo el niño ha estado sin sus alimentos? Nunca. Esta tampoco va a ser, esta no va a ser la excepción. Dios por algún lado nos va a mandar la bendición. Y él salió temprano. Él me contó y dice: pastor, salí temprano. Iba en la moto manejando. Y yo le dije, iba en la moto orando, iba manejando y orando. Y le dije: Señor, yo sé que mi esposa está comenzando en el evangelio. Ella todavía no ha alcanzado un nivel de fe para entender lo que yo le dije esta mañana. Pero muéstrale, enséñale a ella que tú eres nuestro proveedor. Que no es el trabajo, que no es la empresa, que no es el negocio, que eres tú el que nos sostiene. Y él iba orando en el camino. Y mientras él iba orando, como media hora después, él salió de la casa, lo llama a la esposa. Y le dice: amor, figúrate que aquí llegó una vecina. Ajá. Entonces la vecina dice que en cuanto le vendes el palo, el palito, la matica que está ahí en la terraza. ¿Cuál matica? Dijo él. ¿Cuál matica?
No sé, una que está ahí. Entonces el hermano dijo, el monte que creció ahí solo, ese monte. Y que en cuánto se lo vende. Y él le dijo, no, yo no sé. ¿En cuánto da ella? No, ella, y le preguntó, espérate un momentico. Bueno, mi esposo no sabe cuánto pedirte por la matica, pero ¿que cuánto usted da? No, yo le doy tanto. Entonces le dice, mira, ella da tanto. Y él le dice, bueno, listo, está bien, dile que te lo dé, pero eso sí, que ella misma saque esa planta de que yo no voy a sacar mata ni voy a sacar nada, que ella misma. Bendito sea Dios. Y vino, le pagó la plata y esa plata alcanzaba para la comida del día y para el día siguiente también. Y él, en la tarde cuando volvió, la esposa, apenas llegó el saludo, fue: Hércules, mi hijo, ¿verdad que Dios es bueno? ¿Verdad que, oye, verdad que Dios hace milagros, man? Tremendo, ¿verdad? Y él le dijo: es para que tú veas que quien nos sostiene a nosotros es Dios. Para mostrarle, inquietó a la vecina que se enamorara de la mata esa, un monte. El hermano me dice: hermano, es un monte que creció sola. Yo no sé ni qué clase de mata o esa. Pero esa mata salió ahí para que ese día mi esposa pudiera entender que Dios es fiel. Dile al que está a tu lado: Dios es fiel. Él no te va a dejar en vergüenza. Él no te va a dejar avergonzado, caído. Amén. Dios es fiel. Y en los momentos de mayor necesidad, siempre Dios ha mostrado su fidelidad. Se lo demostró a Abraham. Cuando Abraham subió al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Y dice, hermano, que estaba el cuchillo, que estaba la soga, que estaba la leña y no estaba el cordero, el animal que tenía que ser sacrificado. Y el hijo le dijo: papá, tenemos la soga, tenemos la leña, está el cuchillo, ¿y dónde está el animal? Y Abraham le dijo: hijo, no te preocupes, Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. No te preocupes, que Jehová proveerá. Y subió, levantó el altar, colocó la leña y después le dijo: hijo, es que el cordero no va a ser un animal, el que se va a sacrificar vas a ser tú. Y lo amarró y lo montó en el altar. Y cuando Abraham tomó el cuchillo, que lo levantó, que lo alzó para, hermano, degollar a su hijo, Dios le dijo: detente, ya yo he conocido. Aleluya. Y ese día, por esa fe, le fue contada por justicia. O sea, Dios miró una fe en Abraham. O sea, Abraham tenía tanta fe en la fidelidad de Dios, que Abraham sabía de que si yo mato a mi hijo, Dios me lo resucita. Algo, yo creo que Dios hace algo aquí. Pero sin hijo no me va a dejar. Tremendo, hermano. Y ahí fue cuando su fe fue contada por justicia. Porque ahí fue probada la fe de Abraham. Y dice la Biblia que cuando miró así a un costado, ahí vio al animal enredado entre una zarza, gloria a Dios. Y Jehová proveyó para el sacrificio. O sea, la fidelidad de Dios siempre nos va, hermano, a sostener
en medio de la crisis. No te preocupes, que Dios no te va a dejar caer. Si las cosas no están saliendo como tú lo esperas, no te preocupes, sigue creyéndole a Dios. Sigue esperando en Dios. Sigue confiando en Dios. Amén a su nombre. Bendito sea Dios. La fidelidad de Dios es grande. A su nombre, hermano. La fidelidad de Dios es tan grande que la fidelidad de Dios, hermanos, nos perdona. O sea, Dios es tan fiel que Dios, dentro de su fidelidad, está el perdón de Dios a nuestras vidas. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Mire lo que dice Él. Mire lo que dice la palabra. Lo que dice el apóstol Juan aquí, inspirado por el Espíritu. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios es la que lleva, hermano, a perdonarnos. Porque Él es fiel a su palabra. Pecamos, fallamos, ofendemos a Dios. Pero si nosotros nos volvemos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. A su nombre, hermano. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, ¿cuántas veces usted y yo hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios, hermano? Pero la fidelidad de Dios es tan grande que cada vez que una persona va a Dios con un corazón arrepentido, Dios lo perdona. Tremendo, hermano. Porque esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad a lo que Él ha dicho. Que si nosotros reconocemos, que si nosotros confesamos, que si nosotros nos apartamos, Él va a tener misericordia. Él nos va a perdonar. Es que Dios no me perdona a mí porque yo soy bueno. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni uno. Cuando yo peco, Dios no me perdona porque, aleluya, Él me ama más que a todo el mundo. No. Cuando yo peco, Dios no me perdona porque a Dios le da la gana. No. Cuando yo peco y Él me perdona, es porque Él es fiel a su palabra. Amén a su nombre. Él es fiel, hermano. Y la fidelidad de Dios nos lleva al perdón. La Biblia dice que si nosotros, hermano, nos humillamos, un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Cada vez que una persona va a Dios humillada, contristada, Dios lo mira. Dios lo perdona, Dios lo restaura. O sea, Dios no me perdona a mí porque yo sea bueno, porque yo, no. Dios me perdona porque Él es fiel. O sea, que el perdón de Dios no es por ti, es porque Él es fiel. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Es porque Él es fiel. Y dentro de su fidelidad, Él nos perdona. Por eso es que Dios no tiene que ver con pecado.
Porque hay gente que dice, pero caramba, esa persona que hizo esto y aquello, esa persona que un psicópata, esa persona que hizo, si esa persona se arrepiente con todo su corazón y se humilla delante de Dios y se arrepiente, Dios le perdona. Porque es que Dios no lo perdona por él, Dios lo perdona es por su fidelidad. ¿Usted me está entendiendo? Dios a mí no me está perdonando, a mí Dios no me perdonó por mí, Dios me perdonó por su fidelidad. Amén a su nombre. Es por eso que uno no puede abusar de la fidelidad de Dios. Uno no puede abusar de la bondad de Dios. Uno no puede abusar de la misericordia del Señor. Porque a veces la gente cree que es por ellos. No, no somos nosotros, es Dios. Es Dios, no somos nosotros, es Dios. Es Dios, a su nombre, hermano. Usted sabe por qué hoy estamos de pie. Hoy estamos aquí firmes de pie. No por ti ni por mí. Es por la bondad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios que nos sostiene. No es por uno. El problema de la gente es que la gente cree que es ellos. Amén. Como dice aquella adoración, es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da. Pero es que es el amor, es Dios. Es el amor de Dios. No somos nosotros. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros, el hombre, aquí no es el importante. O sea, aquí ninguno es importante. Hoy le estamos dando más relevancia al hombre que a Dios. Donde el evangelio no es por el hombre, es por el amor de Dios. A su nombre, hermano. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí hoy? Porque Dios te amó. ¿Por qué yo estoy aquí hoy? Porque Dios me amó. Y esto se trata de Dios en nosotros, no de nosotros. Dile, esto se trata de Dios en ti. Pues el amor de Dios, la fidelidad de Dios es tan grande que la fidelidad de Dios, hermano, nos perdona. Nos perdona. Bendito sea Dios. Y usted sabe qué es lo lindo de la fidelidad de Dios. Es que la fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios es eterna. O sea, la fidelidad de Dios no se acaba. Amén, hermanos. El Salmo 100, verso 5 dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. O sea, los atributos de Dios son para siempre. Amén. Los atributos de Dios es para siempre, hermano. Es por todas las generaciones. No es que Dios tiene un tiempo de misericordia o tiene un tiempo a la humanidad. No, Dios siempre tiene misericordia. Dios siempre es fiel. Y el texto que leímos dice que Él, si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces nosotros le hemos sido infiel a Dios? Sin embargo, Dios no ha quitado de nosotros su bondad, su amor. Hay gente que no se explica, oye, pero esa persona en pecado, esa persona se apartó, esa persona dejó a Dios, esa persona se fue para el mundo, esa persona, mira todo lo que está haciendo. Caramba, ¿y por qué no le cae un rayo y lo mata? ¿Sí o no? Oye, ese que un día proclamó el nombre del Señor, mira ahora cómo blasfema, mira ahora.
¿Y por qué no lo mata Dios? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios no lo mata? Porque aunque tú y yo seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel a su nombre, hermano. Y fiel a esa palabra que dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo creo que nosotros en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Porque yo creo que nosotros los cristianos a veces tenemos posturas que hacen ver a un Dios que se complace más en mandar a la gente para el infierno que para el cielo. Y con esto no estoy diciendo de que no haya gente que se condena. Pero yo creo que el amor de Dios es tan grande. Yo creo que la soberanía de Dios es tan grande. Yo creo que la fidelidad de Dios es tan grande que el que menos usted cree está en el cielo. Un día alguien me dijo: pastor, esa persona estaba borracha cuando se murió. ¿Se perdió o se salvó? Yo le dije: yo no sé. Yo no sé. Y entonces me dice: pero ¿cómo no va si la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos? Sí, la Biblia lo dice. Pero yo no sé qué pasó en el último instante de vida de ese hombre. ¿Usted me está entendiendo? Porque en la Biblia está ahí el ejemplo del ladrón de la cruz. Ese ladrón no lo estaban crucificando por bueno. A ese no lo estaban crucificando por bueno. Pero en el último instante de su vida, él agarró la salvación. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánta gente de pronto, donde la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que hace el propósito por el cual es enviada? Hay gente que van a ser salvas y nunca van a pisar una iglesia cristiana. Nunca van a venir un discipulado. Pero la misericordia de Dios es tan grande que mucha gente que de pronto nunca en su vida buscó a Dios, en el último momento, en el momento de pronto de agonía en un hospital, en una clínica, ya muriéndose, ya casi saliéndose el alma y el espíritu, viene esa palabra que de pronto alguien le predicó de niño, o de pronto algún familiar cristiano, o de pronto él un día, aleluya, pasando por YouTube o pasando por Facebook, escuchó un mensaje y le quedó ahí en el subconsciente. Y en ese momento final, antes de desprenderse, la Biblia dice: Dios no quiere que nadie perezca. Dios le da la oportunidad y el Espíritu le trae a memoria esa palabra. Y esa persona dice: oh, verán acá, Dios mío, perdóname. Por mi rebeldía yo he sido malo, perdóname. No tengas en cuenta mi pecado. Jesús, Señor, sálvame. Y en el último momento, papu, se arregló con Dios y se fue para el cielo. Y uno acá en la tierra diciéndole: ese se fue para el infierno. ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo sabe uno?
como habrá gente que estando en el último momento el Espíritu le trae a memoria la palabra, pero su rebeldía como el otro ladrón. Como el otro ladrón. Porque el otro ladrón, si no reconoció, el otro dijo, hey, bájate. Si eres tú, bájate. Bájate y nos baja a nosotros también, ya tú sabes, de ñapa. Como va a haber algunos que van a decir, que Dios, ni que Jesús. No. Pero ¿cuántos de esos no van en el último momento a salvarse? Por eso uno no puede ser ligero de estar mandando a la gente para el infierno, porque uno no sabe. Usted me está entendiendo, hermano. Uno no sabe, porque eso entra dentro de la soberanía de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces Dios es fiel, hermano. Y la fidelidad de Dios es por siempre. Nunca se te olvide que tú sirves a un Dios que es fiel. Quiero cerrar con esto. Si algo Dios espera, es que nosotros también le seamos fieles. Yo siempre he dicho que siendo nosotros infieles, la bondad de Dios y la fidelidad de Dios nos visita. Ahora imagínense si le somos fieles. Ahora imagínense si le somos fieles. ¿Sí o no, mi hermano? Hay gente que no tiene a Cristo, hay gente que no tiene a Dios. Y hay gente que le va bien. Materialmente hablando, humanamente hablando. Y hay gente que dice, pero es que a mí me va bien, yo no tengo necesidad de nada, yo no tengo necesidad de una iglesia porque a mí me va bien, yo todo lo que hago, a mí todo me sale bien. Esa es la fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Dios ha sido bueno contigo. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Dios ha sido bueno. Ahora, si vemos su misericordia en medio de nuestra infidelidad, vemos la fidelidad de Dios en medio de nuestra infidelidad, ¿qué veremos si le somos fieles? O sea, Dios es fiel, amén. Pero Él espera que tú y yo también le seamos fieles a Él. A Él. Un día prediqué un mensaje aquí en una escuela dominical, hace algunos años. Y el Señor me lo trae a la memoria. Y ese mensaje que prediqué hace algunos años, pues, si tú cuentas con Dios, Dios quiere contar contigo. O sea, la fidelidad de Dios es indiscutible. Pero así como Dios es fiel, Dios también quiere y espera que nosotros le seamos fieles. Al máximo, esforcémonos a ser fieles a Dios. En el trabajo, séle fiel a Dios. En la universidad, séle fiel a Dios. En el colegio, séle fiel a Dios. Cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad, cuando se te presente y se me presente la oportunidad de hacer algo malo, ahí seamos fieles a Dios. Cuando todo se dé para fallarle a Dios, ahí seamos fieles a Dios.
todo estaba listo, el escenario, la plataforma, el espacio, todo estaba ya listo y propicio para que José cayera en pecado con la esposa de Potifar. Todo estaba listo. Estaban solos en la casa. ¿Sí o no? Gloria a Dios. La mujer se le estaba insinuando. Y lo hacía de tal manera que hasta no tenía ni ropa. Que hasta le quitó la ropa. Todo estaba listo para él caer en pecado. Pero José demostró en ese momento su fidelidad a Dios. Aun cuando todo se te ponga fácil y todo supuestamente está ya propicio y está creado el ambiente para tú serle infiel a Dios, no le seamos infieles a Dios. No le seamos. Mira que estamos aquí, que nadie nos está viendo, que estamos en este oscurito, que mira que tu mujer no te está viendo, que tu mamá, que tu papá, que mira que tu esposo no te está viendo, que tu esposa no te está viendo, que mira que aquí no hay nadie, que nadie nos conoce, que mira. Todo está dado. Séle fiel a Dios. Porque de pronto nos podemos esconder de los hombres. Que la gente se le olvida eso. Que nos podemos esconder de los hombres. Pero los ojos de Jehová recorren toda la tierra. A donde yo me meta, si yo me voy para la luna, me voy para Marte, allá está la mirada de Dios. Amén a su nombre. Si me meto debajo de la tierra en un búnker antibomba nuclear, allá me ve Dios. A su nombre. Seamos fieles a un Dios que es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Entonces vale la pena serle fiel a ese Dios. Póngase sobre sus pies.